Pero bueno, tenemos acá en el estudio, ya también le habíamos anunciado a la diputada coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local, Alejandrina Corral. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días, pues feliz de estar aquí con usted. Qué bonito que nos diga eso. Sí. Diputada, pues a todo el mundo sorprendió con esta iniciativa que presentan en el tema de la reforma a Iztecali o para abordar el tema de Iztecali. Y todo el mundo se sintió sorprendido porque pensaron que era la iniciativa de la gobernadora. Sí. Decían, ¿a poco sí ya van a estar jugando así? ¿Ya nos van a vacunar? Que no hizo oposición. Sí. Dijeron, no, ya se consumó, ¿no? Sí. De todo esto. Pero platíquenos un poco sobre esto. Comentarte que efectivamente el jueves pasado presentamos como grupo parlamentario, inicialmente te comento, un punto de acuerdo, que no es otra cosa, solo comentarle a la gobernadora que antes de que se fuera a presentar cualquier iniciativa en el Congreso se tiene que socializar con los trabajadores. A final de cuentas, a ellos a los que les va a impactar. Eso era el punto de acuerdo, pero también yo presenté dos reformas. Una reforma en la que ya estoy pidiendo que en la ley exista esta disposición, no solo contra la gobernadora, sino quien esté ostentando el poder en su momento, debe de socializar todos estos temas. A mí me comentaban, por ejemplo, uno de los diputados que estaba fuera de tiempo, porque todavía no sabíamos ni cómo venía la reforma, pues efectivamente. Ahora, el problema en todo caso fue que la propia gobernadora lo hubiera anunciado sin haber tenido ni la reforma lista para presentar, mucho menos haberla socializado. Por otra parte, también presenté otra reforma que ya la había presentado en la 24 legislatura, hoy nomás le agrego ahí 2 o 3 puntos más, y son temas muy importantes y que le duelen mucho a los trabajadores. Uno, por ejemplo, es que ya basta, o sea, las entidades que reciben el salario o la aportación de los trabajadores, la reciben en efectivo. De hecho, los trabajadores ni la ven pasar, ni le llega a sus cuentas, ni ellos mismos las enteran. O sea, ellos se lo quitan y lo deberían de enterar inmediatamente al instituto. Y además de que se lo quedan y que ellos, pues, no sé, a lo mejor y tienen alguna aportación por parte de alguna institución que los esté reservando, tampoco presentan la que ellos deben de enterar como patrón, ni una ni la otra, lo cual es sumamente grave. Ellos me decían, es que, por ejemplo, desde que estaba Kiko, que fue una reforma en el 2015, dijo que iba a darle tantas aportaciones al Iztecali. A final de cuentas se han estado dando, porque año tras año, al concluir, nosotros tenemos que salvar y nosotros tenemos que autorizarle una cierta cantidad al Iztecali para que él pueda cumplir con sus obligaciones al finalizar el año. También decía, por ejemplo, estaba escuchando yo ahora al secretario en la mañanera y decía que van 20 años que no hay una reforma al Iztecali. No es cierto, en el 2015, sí, la 2015. Hubo una reforma. Incluso la gobernadora acaba de hacer también una reforma en la que dijo que aquellas entidades que no exhiban la cantidad que requieren como a patrón y las aportaciones de los trabajadores, le iban a retener las participaciones federales, que también es muy grave, ¿no? Pero ahora viene, dice el secretario, es que si se las retengo, pues van a tener en un problema muy grave a los morosos, porque son morosos, deudores, que agarraron un dinero de los trabajadores y los desviaron. Y es que además le encontraron y le dieron la vuelta a la ley, ¿no? Por ejemplo, Armando Ayala en Ensenada, dando una nada, ¿no? Dando 2 pesitos, ya dice, pues yo ya pago, yo ya estoy pagando, no me puedes retener. Entonces, sí le han encontrado pero como dice diputada, son morosos. Son morosos. ¿No? Y el problema es que dejan la bronca, pues Armando Ayala ya está en el Senado, ¿no? Y quien salió, Darío Benítez, pues intentó pagar también, pero pagan muy poco para lo que deben, ¿no? Fíjate, por ejemplo, Ensenada, ya que estamos hablando de Ensenada, agosto, septiembre y octubre, deberían de haber enterado, porque los están reteniendo, más de 10 millones de pesos, y ni esos, pues yo hubiera empezado y yo empiezo de perdida a cubrir la parte que me corresponde a mí para ir limpiando pues este ayuntamiento, ¿no? Que va iniciando, pero... El peor de todos, ¿no? Yo creo que es el de peor arrastre, el de ese y Tecate.
Ensenada y Tecate es histórico el adeudo. Efectivamente, 6 años estuvo ahí el hoy senador sin hacer nada, ni proporcionar nada, suscribiendo un convenio incluso con el anterior gobernador para poderlo cubrir la aportación, lo y para cual... que no les cobren los intereses, los ¿no? intereses son más altos. Sí. Pero, por ejemplo, el Estado, nosotros como particulares, el propio Iztecali, si tenemos una deuda, estamos pagando intereses. Entonces, ¿por qué ellos no los están cubriendo? Si nosotros tuviéramos esas aportaciones, no habría necesidad de estar cubriendo. Exacto. Ahorita las aportaciones que se deben también es el propio gobierno del Estado que tampoco paga a Iztecali. Iztecali, le debe Iztecali. Le El debe, tema de cuotas. le debe a Increíble. Iztecali. Ahora yo digo, oye, si tú cada vez que vas a terminar un ejercicio fiscal le estás dando alguna mayores recursos al Iztecali para salvarlo, pues ¿por qué no pagas tus cuotas? O sea, si tienes la capacidad para otorgarle esa ampliación al Iztecali, pues paga tus cuotas. A mí me dicen que ni al Iztecali, O sea, que los propios trabajadores del Iztecali a mí me estaban diciendo que, por ejemplo, yo me quiero jubilar hoy, el Iztecali una semana antes paga sus aportaciones de todos los años anteriores, pero jineteó el dinero bonito, ¿no? Sí. Entonces, parte de la reforma es esa. La otra parte es, no puedes suscribir ningún convenio, como el caso de Ensenada, con el pago de estos bienes que quería dar, que eran bienes muebles, y también tampoco está prohibido ya que recibas bienes muebles o inmuebles. Pues ya es inmobiliaria el Estado, ya ¿no? es inmobiliaria, y también nosotros sabemos que, entrega los inmuebles y tú los terminas ofertando a muy bajo precio. Nosotros no nos damos cuenta, y el último los que los compran son los propios titulares o sus amigos, que también hay que decirlo, pues hablar fuerte y claro de la verdad que está sucediendo en el Iztecali. Por otra parte, también estoy reformando el hecho de que, por ejemplo, por los gastos funerarios o a los que tienen también luego su jubilación, que le tienes que dar la aportación, el Iztecali no la está entregando, no le está entregando, tiene la gente que amparar para que te puedan proporcionar ese dinero a lo que tú tenías derecho, y el obligado era el Iztecali a entregarlo. Entonces la reforma viene, ya no puedes dejar de darles esas prestaciones a sus trabajadores, y ya lo debes delimitar a 15 y 20 días, viene ya sancionado el tema de que el titular del Iztecali va a ser responsable administrativamente si no inicia los procedimientos de ejecución que se requieren para que las entidades no se hagan patito y estén enterando al Iztecali las aportaciones que deben de entregar. Ayer el mismo diputado, casi diputado Marco Moreno, el secretario de Hacienda, señalaba que lo que refiere, diputada, los bienes inmuebles que tiene o que le dan a Iztecali, pues no los puede vender o los vende a muy bajo costo. Entonces, de nada sirve tener bienes inmuebles como se aceptaron una gran cantidad cuando... Porque aparte no son los mejores bienes inmuebles, No, son no. inmuebles de alejadísimos. Están una basura, ¿no? Sí. Sí. Entonces, sí, con esta reforma importante. Y si son buenos, ellos se lo quedan. Y en este sentido, diputada, ¿se le acercaron jubilados, se le acercaron la burocracia o el magisterio a decirle, diputada, échenos las manos con las mesas de trabajo, o después de lo que presentó, se le acercaron para algo? Fíjate que en el tema del Iztecali yo ya había presentado esta reforma desde la pasada, no se me habían acercado, pero pues lo he vivido en el Iztecali, ¿no? Lo presenté yo y ahorita la mejoré por todo lo que está sucediendo y sobre todo lo que se está presentando en los medios como ustedes. En esta ocasión sí se presentó conmigo el dirigente estatal. Okay. Llegamos a ciertos acuerdos en los que a final de cuentas pues ya no se aterrizaron bien, porque como que sí comenzaron a hablar con ellos ya para el tema de las mesas, supongo, ¿no? Entonces ya fue el punto de acuerdo que presentamos como grupo parlamentario, pues fue después de escucharlos a ellos. Pero ya el tema de mi iniciativa de reforma, no, ese es un tema personal en el que yo estoy segura, conociendo el proceso legislativo, que era necesario presentar una iniciativa para que cuando llegue la del Ejecutivo, pues se tenga que analizar esta, porque si no íbamos a quedar, pues igual que lo que hemos estado viendo y que es lo que tiene mucho miedo los trabajadores, que llegara la iniciativa y que saliera al día siguiente ya con dictamen y todo, y que no se
hubiera socializado tampoco por el propio Congreso del Estado y que salieran ellos perjudicados, porque lo que se escucha es que sí van a tener, aunque dijo, por ejemplo, ayer la gobernadora que no iban a tener problemas los jubilados, y también comentó que mucha gente le dice que sí se necesita una reforma al ISTECALI. De hecho, yo lo he dicho en mis discursos, sí se necesita, pero no con el alcance que ellos lo traen. Exacto. Y no porque yo diga que sí se necesita la ley, yo estoy teniendo por aceptado lo que ella vaya a presentar. Cada tema se analiza por separado. Y achacan la responsabilidad principalmente a jubilados, exhiben incluso las cantidades de las pensiones que terminan ganando principalmente el magisterio, que si bien obviamente a cualquiera lo impresionaría, ¿no?, ver los sueldos de algunos de ellos, pero la realidad es que pues todos ellos aportaron lo que les había correspondido. Ajá, en esas cantidades. Yo tampoco nunca estuve de acuerdo en eso, pero por ejemplo, fíjate que yo lo comentaba ayer, trabajé el ISTECALI y a mí me llenaba de orgullo el hecho de saber que los sindicalizados son personas muy preparadas, ¿eh? Sí. Y muchos sindicalizados, incluso el director hoy en día creo que es sindicalizado, sí. Tenían los puestos de jefaturas y ellos únicamente les daban una carga. Es decir, yo tengo mi sueldo base, no sé, de 30,000 pesos, pero el puesto que yo voy a asumir los siguientes 2 años, por ponerle una fecha, tiene una cantidad de sueldo de 50,000. Entonces, a ellos les daban nomás los 20 la sobrecarga. Y ellos regresaban a su base y ellos sabían que le iban a quitar esa carga. Y estos gobiernos ya se los dejaron. Entonces, esas cantidades que está manejando ahorita la gobernadora como que sucedió hace muchos años, no, está sucediendo en su gobierno, en estos 3 años. Ya no existen las cargas, dicen ellos que porque les dijo una observación de la auditoría que no lo podía hacer, pues ni modo, entonces contrata de confianza. Pero tú no puedes estar dejando un trabajador de base con esas cantidades, efectivamente, sobre todo si la labor que está desempeñando ya no corresponde. Y ellos eran felices los de base. Yo el lugar donde trabajé, que más trabajé, fue el ISTECALI, curiosamente. Yo me acuerdo que llegaba, me encerraba, no había ni mitote, porque cada quien estaba concentrado en lo que estabas haciendo. Porque mucho trabajo, ¿no? Ajá, yo nomás salía, es más, me reía con ellos, les decía, ¿quién quiere cafecito? Ponía el cafecito, no sé, a las 3, 4 horas, me regresaba, les decía una broma, nos reíamos y me regresaba. Pero ahí fue donde a mí me consta que las personas más trabajaban, todos eran de base. Y uno de los grandes problemas son los de confianza, ¿no? Ahí pregúntenle a Odilar Moreno, exdirector de ISTECALI, ¿no? La gran carga cuando tú llegas con todo un gran equipo y quienes realmente sacan el trabajo son los de base, ¿no? Son los de base. Y te reitero, o sea, yo nunca escuchaba una queja de los de base. Jamás escuché que se estuvieran quejando que porque mira que él no trabaja o es... No, cada quien estaba concentrado en lo suyo y le quitaban, reitero, les quitabas el cargo, le quitabas la carga y ellos seguían siendo felices, ¿eh? Entonces, a mí me dicen que en este gobierno fue cuando ya le extendieron, ya la carga forma parte de su sueldo. Entonces, que no venga a decir que esos sueldos se daban antes. Porque además, ahorita es cuando más bases ha dado Morena y lo vimos ahora en las observaciones que salieron con Bonilla. Y fíjate, por ejemplo, me acabo de acordar, por ejemplo, con Bonilla creo que salía que él había dado como 350 bases llegando, o sea, el mismo día, ni los 6 meses transcurrieron, llegando los daba. Pero fíjate que yo entré a la muestra, en la auditoría la muestra, y la muestra había sido del menos del 50%, lo que te indica que fueron 700 bases que entregó. O sea, el doble es, si las muestras de la auditoría son en ese sentido, pues entonces calcúlalo correctamente. Y yo les decía, pues es más, en una comparecencia, cuando estábamos viendo por los titulares de los órganos internos de control, le hice la pregunta a la muchacha que estaba ahí, ella misma ya me estaba diciendo ahí en el pleno que había sido el doble. Entonces, de bases otorgadas. De bases otorgadas. Y en 2 años. Ya no caben ahí. Y en 2 años. Entonces no pueden venir a decir que ellos han estado trabajando correctamente y cuidando todos esos temas. Ellos pues nos ganaron en todos los asuntos. Nos ganaron. Ahí sí voy a decir yo que en todos esos tracuineles nos ganaron ellos. Entonces yo creo que si tú quieres hacer una reforma a la ley del ISTECALI, lo primero que debes de hacer es una auditoría.
para saber externa, cómo ¿no? ¿Qué es lo que se ha pedido? ¿Qué es lo que Ajá, han ¿qué es lo pedido que los se ha pedido? Una auditoría externa en la que te diga así, los números son bien claros, o sea, quién te debe, cuánto te debe, cómo tienes tu nómina, cómo has subido tu nómina, qué porcentaje, por Dios, qué porcentaje bajaste ya en el tema de la adquisición de los medicamentos, o sea, cuánto le estás aportando. Para este ejercicio fiscal, para el 2024, cuando estábamos en diciembre viendo los presupuestos, Andrés Manuel no le subió el presupuesto, ni las entidades tampoco, y lo justificó diciendo que porque venía el IMSS Bienestar y como iban a entrar a lo que era el seguro social anterior, y como ahí había mucho dinero, no había necesidad de inyectarle más. Y no lamentó. Y al final nomás le quitó a salud. Nomás le quitó a salud y se lo mandó a bienestar. Pero lo que se le proyectaba siempre para subirle en el tema de la salud en el país y en el estado no se incrementó. Diputada, pues gracias por venir, gracias por hablarnos del tema, ¿no? Que es el tema de temas ahorita políticamente hablando. Hasta que termine el año seguramente. Sí. No, de hecho, hoy a las 9 van a poner ya un documento, el Sindicato de Burócratas, van a presentar un documento a la General de Gobierno para hablar seguramente del tema. Así que ya, a partir de ahora, eso yo creo que va a ser el tema de tema. Sí, y comentarte, por ejemplo, con Selena y yo no he hablado, ni con ningún otro dirigente, que tampoco vayan a creer que lo que nosotros traemos es inducidos por esa parte. No, perfecto. Yo quiero las cosas de manera justas y transparentes. Gracias, diputada. Pues bueno, ahí está la diputada Alejandrina Corral con el tema Iztecali. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.